¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Un placer para todos los que estamos aquí. Aquí hay algunos tristes por resultados futbolísticos, en especial don José Gil y doña Andrea Sierra, porque su Nacional del Alma, como que no le fue bien por allá. ¿O sí? No sé en el caso de Nacho con las buenas tardes y Andrea Sierra está aburrida, pero en mi caso no. Nacional estaba jugando con el tercer equipo. Ah, bueno. Con la tercera Hubiera nómina. sido interesante llegar como cabeza con la seguridad. Pero por haber Medellín sí la ganado sacó del este estadio, fin de ¿no, semana. doctor Alarcón? Pues Nacho, de momento Medellín no la saca del estadio. Respira. Tiene respiración artificial. O sea, lo van a sacar a él del estadio. No, logró meterse a los 8. Aún no está clasificado a los 8 finales. El Medellín sufrió ante un Deportivo Pasto que lo embolató. Sin embargo, en el último minuto hubo penal, ejecutó Edwin Cetré y marcó para darle 3 puntos al Medellín, que lo dejan dependiendo de sí mismo. El próximo miércoles a las 7 de la noche se juegan todos los partidos de aquellos que dependen en el hilo para clasificar. Entre esos está el Deportivo Independiente Medellín. ¿Y qué tiene que hacer? Solamente ganar. En casa ante uno de los coleros de la liga, que es el Unión Magdalena. Si gana el Deportivo Independiente Medellín, tendrá fiesta de fin de semestre, pero sin David González, Nacho, que es lo que más está criticando la gente. Bueno, y el viernes tuvimos aquí en el programa un invitado bastante especial, el doctor Jorge Gómez, quien ha venido muchas veces aquí, está como candidato a la gobernación. Aspirante. Candidato a la gobernación. Pero resulta que habló de Por dignidad y compromiso. como una consulta, donde pusieron a un señor que nos quedamos como extrañados, al doctor Halaby, que por estos días, Cristian Halaby, está muy famoso después de un foro sobre el trabajo. Él fue el que dijo, le entrego las llaves de mi negocio a la ministra, ya que si ella lo sabe manejar mejor que yo, pues entonces maneje mi empresa. Pues esto ha causado mucho revuelo. De hecho, lo llamamos y nos dijo, no, nunca, pues ¿cómo le ocurre meterme en esas? Pues, don Duber, aquí lo tendremos y habrá que ver qué llamarlo dice, y decirle que venga. Sí, porque nos quedamos ahí como que sí, que no. Entonces, ¿será que el doctor Jorge Gómez se equivocó? Pero, Pues Nacho, pero una vamos a equivocación ver. de esas. No, Pero bueno, no que sé, sea el por señor eso. Cristian que responda. Sí, que sea el señor Cristian, habrá que preguntarle. Pero Nacho, según le entiendo a Cristian Halaby, a él lo han acompañado algunos conversatorios a hablar de temas de importancia de él ciudad dice y que va demás. hasta ahí. Y va hasta ahí, pero él dice que es empresario, que tiene unas preocupaciones como empresario, principalmente con las reformas de este gobierno, y que él no está haciendo política. Él está dedicado a su labor del sector privado y empresarial. Sí, señor. Bueno, tema del día y tal vez es de lo más importante, María Andrea. Entonces vámonos con Hidroituango. Como que no se presentó ni uno ni dos, se presentaron más de dos. ¿Cómo fue toda la cosa? 11. Lo que pasa 11, es qué que luego de que Empresas Públicas de Medellín abriera nuevamente esta ventana para licitación de terminar las turbinas de las 5 a las 8, pues el fin de semana pasado 11 empresas interesadas estuvieron haciendo un recorrido por la central hidroeléctrica. El propósito, como le explicaba el vicepresidente de Generación de Energía, el señor William Giraldo, era precisamente mostrarles en qué estado están las turbinas de las 5 a las 8. Se les mostró la zona correspondiente a las desviaciones del túnel, también al derrumbe inicial, que según indicó el vicepresidente de Generación de Energía, pues tendrían que estabilizarlo con material vegetal, además de la galería, de la casa de máquinas que en el momento está funcionando. En total son 11 empresas y vamos a ver cuáles son estas 11, porque fíjese, 3 corresponden a empresas chinas, hay una de Brasil, hay una de Panamá y 6 más son colombianas. Yo me abstengo de mencionar ¿no había una los italiana nombres. ahí? Yo me abstengo de mencionar los nombres, Nacho, porque, pues como verá, a excepción de las colombianas, Coninza Ramonache, que pues es conocida la a nivel está civil. Tondini Construcciones italiana. Pues que hay empresas italianas, panameñas. No, pero de acuerdo a lo que dice el vicepresidente de Generación de Energía, son 6 colombianas, pues yo me remito a la fuente. No, la fuente 3 suya chinas. dijo lo que no era, porque de hecho el periódico El Colombiano lo publicó Hay muy cons- claro y usted como dice Pero que se es está colombiana, presentando también Trindini un- Construcciones Pero es que son Generali. consorcios, Nacho. No, no importa, además. pero eso es una empresa italiana. Mire, Construzao de Pero mire que brasilera. se presenta, por ejemplo, la número 3, que es Shader Camargo, es la que tiene en el momento a cargo Sí, eso la estamos turbina claros. 3 y 4. Bueno, Con se Insa presentaron Ramoche también se italianos, presenta. brasileros, chinos, bueno, hay una gran variedad. Entonces, ¿qué ¿Y pasa qué va a con pasar esto? ahí? Pero a ver, Entonces, ¿se ¿qué pasa con presentaron esto? o sacaron el pliego de 2 millones No, de pesos? ellos que se- eso lo saca una persona común y corriente. Claro, pues, eso, ellos se 2 presentan millones de como... pesos. Pero póngale cuidado, ellos se presentan como personas interesadas. Luego de presentarse como personas interesadas, los invitan a hacer este recorrido. Posterior a eso, se espera que en el mes de agosto las empresas que deseen continuar presenten la propuesta. Cuando presenten la propuesta, pues
perdón, en el mes de junio, Nacho, me excuso, en el mes de junio, y en agosto, luego de que EPM evalúe las condiciones, pues entonces ya se tendría una adjudicación de contrato si se cumple el cronograma, con el propósito de iniciar obras en septiembre. Pero aquí le voy a meter la segunda parte, porque la Procuraduría General de la Nación pues advirtió unos riesgos justo en este proceso de selección para terminar Hidroituango. Y lo que pasa es que la Procuraduría General, pues ellos habían tomado también parte ya luego en estas segundas obras de Hidroituango y advierte estos 5 riesgos. Número 1, la diferencia en el proceso de contratación que inició el año pasado y que se declaró desierto, por lo cual tuvieron que abrir el primero. Esa diferencia en la contratación, dice la Procuraduría General, es que le está pidiendo a EPM que justifique la necesidad y la conveniencia de ampliar, reducir o ajustar esas obras civiles. Y me causa mucha curiosidad cuando la Procuraduría pide ampliar, reducir o ajustar las horas civiles de finalización del proyecto. Porque usted lo ha mencionado, Nacho, que muchas personas le han mencionado a usted de que quizás Hidroituango no llegue realmente a la turbina número 8. El segundo riesgo es la modificación. Perdona, María Andrea, hay una pausa ahí. Ese ampliar, reducir o mitigar. Ampliar, reducir o ajustar. Ah, bueno, o ajustar. Eso no es modificar entonces el proyecto inicial. Sí. Por eso es que la Y por Procuraduría eso es le que se está pidiendo... condenando EPM, porque en esa modificación del proyecto inicial fue que se taponó ese túnel que ocasionó toda esa emergencia. Entonces la O sea, Procuraduría le está entonces, pidiendo a EPM, explíquenos esto. El segundo riesgo que advierte es la modificación en los requisitos de experiencia, que fue uno de los elementos por los cuales se declaró desierta la licitación del año pasado. El tercer riesgo, ampliar los plazos en la presentación de la oferta. Dice la Procuraduría que los plazos están siendo realmente muy cortos para poder cumplir con un cronograma de adjudicar un contrato millonario, multimillonario en agosto y empezar obras en septiembre para una obra que es tan neurálgica. El cuarto dice que las dificultades para constituir las garantías del mercado asegurado. Recordemos que muchas empresas aseguradoras no quieren asumir este seguro todo riesgo y por eso EPM en este momento tiene asegurado el proyecto riesgo a riesgo por partes. Y el quinto dice que las variables macroeconómicas, la fluctuación del TRM, que eso pues obviamente puede generar sobrecostos. Recordemos que el proyecto inició con un costo inicial alrededor de los 12 billones de pesos y en este momento está sobre los 19.3 billones de pesos. En eso va Hidroituango, Nacho. Bueno, complejo y una agenda muy rápida. Una agenda impresionante. Sí. Vamos a ver. ¿Ah? Yo realmente pensé que estas no sé obras se cómo- adjudicarían en el mes de noviembre, pero tiene el propósito Y de como iniciar obras en decían septiembre, es nuestros muy abuelos, acelerado. de las carreras no queda sino el cansancio. Vamos a ver qué pasa. Repiten inclusive los viejos contratantes. O sea, ahí tenemos un portafolio ya bastante grande. Esperemos que sea la elección correcta para ver si podemos llegar a terminar las 5, las 6 y de pronto, si las 7 y las 8 dan para esto. Un asesinato en Bogotá causó mucho revuelo. Ya pues, le dicen feminicidio. Para mí seguirá siendo un asesinato. Soy como de otro pensamiento en ese sentido. ¿Qué fue lo que pasó y por qué las alertas? Las razones Ese sí sí es feminicidio. inciden en los nombres, Nacho, y que se llame feminicidio responde a una razón. Hay un hombre que es la pareja sentimental de una mujer, estamos hablando por supuesto de Erika Ponte, que decide seguirla hasta donde trabajaba en un centro comercial en Bogotá, causa pánico, terror al dispararle, acribillarla. 2 tiros le dio cobrándole la vida, un feminicidio, porque esto fue por razones de celos, por sentirse su dueño y su autoridad, y después procede a quitarse la vida. Sin embargo, la noticia ya la conocemos. Lo que vamos a hablar tiene que ir un poquito más allá. Son 53 feminicidios los que se han reportado en el país solamente en el 2023, Nacho, y estamos apenas a 15 de mayo. Con esa cifra, cuando el Plan Nacional de Desarrollo sea firmado por el presidente de la República, sancionado por el presidente de la República, en ese momento entraría una nueva alerta, es decir, el país entraría en emergencia por violencia de género y es algo que están solicitando desde el Congreso de la República. María José Pizarro es una de las congresistas que ha insistido en este tema y que es urgente. Son varias las medidas que se contemplan con esa emergencia, por ejemplo, crear cuerpos élites en las fuerzas militares, capacitar con enfoque de género, priorizar presupuestos, instalar en el marco mecanismos articulados para poder abordar esto. Nacho, ¿y por qué es importante que se tenga? Porque en el caso de Erika, que era el que estábamos viendo del centro comercial en Bogotá, ella ya había acudido a un ente distrital a advertir que su vida corría peligro, a decir que se sentía amenazada.
y activar la ruta que era necesaria para su protección. Sin embargo, de jueves a domingo, pues es que este hombre logra llevar a cabo su cometido y asesinar a esta mujer. ¿Sabe quién es la verdadera víctima de este caso, Nacho? El hijo. El hijo. Tenían un hijo de 8 años de edad que quedó huérfano porque sus dos padres perecieron en este caso. Las autoridades y el ICBF han ya tomado cartas en el asunto y luego de analizar los pormenores de lo que está alrededor de este niño y con quién es mejor que se quede, estas fueron las declaraciones de Claudia López contándonos con quién se quedará el niño, quién tiene la custodia del menor, ahora que sus dos padres pues ya perdieron la vida. El defensor del ICBF, usando sus facultades y funciones, ha determinado dejar la custodia del niño en cabeza de sus abuelos paternos, porque es con quienes residía y con quien tiene un vínculo afectivo y estable. La familia de Erika ha estado de acuerdo con esta decisión del defensor. El otro feminicidio, Nacho, si me disculpa, que ha dado mucho de qué hablar en este fin de semana, ocurrió en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, cuando una mujer fue a realizar una visita conyugal a su pareja, a su esposo, quien estaba preso, pues después de una discusión, él la ataca con arma cortopunzante y le quita la vida a esta mujer. ¿Y por qué decimos que llama la atención? Porque el hombre se encontraba ya pagando una pena por feminicidio y las autoridades no lograron tener la caución suficiente para proteger a su pareja sentimental, quien fue a visitarlo, Nacho. José, ¿cómo y lamentable esto? Pues es que esto no debería ocurrir, pero ahí la voy a relacionar. Duber, tenemos un Día de las Madres tradicionalmente con muchos actos de violencia. ¿Cómo nos fue este año? Y espero que me diga que eso pues estuvo en ceros. Por fortuna, Nacho, estuvo mejor que el año anterior, pero desafortunadamente no estuvo en cero, pero sí mejoramos en cuanto a las cifras y en cuanto a los demás delitos. De acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad de Medellín, incluso, por ejemplo, las riñas disminuyeron en un 48% de acuerdo al reporte que se tiene año tras año. Durante el fin de semana, teniendo en cuenta viernes, sábado y domingo, se presentó solo un homicidio, una muerte violenta en la ciudad de Medellín y pues estuvo allí relacionada con un hecho de intolerancia. Pero en el Valle de Aburrá fueron en total, durante el fin de semana, 2 muertes violentas, otra en el municipio de Girardota. Hay que notar, Nacho, pues que el alcalde y la Secretaría de Seguridad pues hicieron un balance en horas de la mañana en el Consejo de Gobierno, donde anotaban que el año anterior fueron 2 muertes violentas en la ciudad, durante 2021 fueron 4 y así hasta 2019, donde el alcalde anotaba que en la administración del exalcalde Federico Gutiérrez pues se habían presentado 15 muertes violentas durante el fin de semana. O sea, sí se ve la diferencia en cuanto a la disminución de los homicidios en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá en total por cuenta de la celebración de Día de Madres. Hubo algunas riñas, pero por fortuna se mejoró en esos índices. Don José Gil, ¿en qué va la vicepresidente de este país? Venga, Nacho, si quiere le permito, porque yo le mandé un datico final frente al Día de Desde las el Madres. sueño, sí, pero no sé. Bueno, hábleme del sueño. Bueno, no le hablo. Si quiere, No, le yo hablo quiero del sueño. saber en qué va la visita de la vicepresidente en África. Vea, Nacho, la vicepresidenta ha tenido, por el momento finalizó su viaje a Sudáfrica. Allí hay que aclarar que el balance es de 6 declaraciones de intención de cooperación. 6 declaraciones. Declaraciones de intención que involucran a las cámaras de comercio de Bogotá, Buenaventura, Tumaco, San Andrés. De intenciones con promoción de música, promoción de comercio, becas, seminarios, talleres y conferencias. Básicamente ese es el balance. Ayer se dirigió hacia Kenia y esperaremos el balance de del segundo destino. José, pero cuando usted dice intención, o sea, ¿no se ha concretado nada? No, señor. No, Intenciones. porque son visitas de Estado y eso no se concreta. Bueno, es que uno llegue allá y firme, pues ya un documento y vamos a Intenciones, obviamente, usted sabe que el viaje es muy cuestionado por motivos de costos, por el destino. Yo soy de los que pienso que si se concretan acuerdos sería buenísimo. Recordemos que la gran diferencia entre Colombia, Por lo ejemplo, menos y Brasil, justifica ahí el tema de los costos. no, y más allá de los costos, que en últimas terminan siendo mínimos para el presupuesto que se maneja en el país. Pero recuerde que la diferencia entre Colombia y Brasil, por ejemplo, es que Brasil es un gran exportador a África. Colombia no exporta nada a África. Va la vicepresidenta, va con delegados de cámaras de comercio, va con algunos viceministros. Si se logra llegar a acuerdos, si se logra, bienvenido. Lo importante es que se logre.
que no terminen siendo solo acuerdos de intención. Pues señores, vamos a ver cómo nos va con este viaje tan importante y empezar a buscar otros mercados que no sea solamente el norteamericano. Hacemos una pausa. ¿Usted está de acuerdo con la legítima defensa? ¿Qué es la legítima defensa? Un invitado bastante importante para hablar de este tema. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Don Dube nos propone un tema en nuestros consejos de redacción y hemos traído para hablar de él hoy a nuestro invitado bastante especial, el doctor Óscar Bustamante Hernández, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Eso. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué rico estar acá. Eso yo no entiendo por qué Dube nos trajo este tema, legítima defensa, pero será con un palo, con un garrote, porque pues, el porte de armas está prohibido en este país, ¿sí o no? Nadie debería tener un arma en su casa, Con el a palo no ser de que tenga los Con el permisos. carro, con la moto. Pero supuestamente están vetados completamente. Pero bueno, el tema es bastante interesante. Magistrado, ¿qué es la legítima defensa? Sí, la legítima defensa es una institución del derecho penal en donde hay una agresión de una persona ilegítima y la persona que sufre ese acto de violencia tiene el derecho a repeler esa agresión e incluso, en ciertos casos, hasta de causar la muerte al agresor. Es una institución bastante antigua, pero que tiene un hondo contenido del respeto de la vida y el respeto de quien tiene el derecho y la justicia. Hay unos elementos muy fuertes. Se dice que es, por ejemplo, que la necesidad de defender un derecho propio ajeno contra una injusta agresión actual y inminente, y siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Hasta ahí la figura es perfecta, no tiene ningún reproche. Sin embargo, la legislación actual creó una figura muy compleja que se llama la legítima defensa privilegiada. Y ahí Entonces, páreme un momento, le quiero una pregunta. Aquí lo anoté. Agresión. ¿Se puede considerar desde lo jurídico diferentes tipos de agresión? ¿Están Claro. catalogados? No, es decir, la valoración depende del caso concreto. Pero es válido, por ejemplo, una agresión. Una agresión verbal y... No, por eso. Le pregunto, una persona llega y me agrede verbalmente y entonces eso me da a mí a la legítima defensa y de pronto hasta matarlo No, por eso. no, por porque proporcionalidad. Pero venga, para entenderlo, ¿usted por qué no nos da un ejemplo? Aquí muy sencillo, yo voy, saco el revólver y quiero agredir y causarle la muerte aquí a nuestro presentador. Nuestro presentador se levanta, saca su revólver y me mata. Esa es la legítima defensa. Pero incluso decía que a terceros. Es decir, También. Duber puede sacar su revólver y defender a Nacho. Claro. Eso es cierto. Y en un país donde está prohibido el porte de armas, ahí esa sí es legítima defensa. No, a ver, el porte Hola, ilegal tenis. de armas quiere decir que hay también porte legal de armas. Es decir, tú puedes ir al comando, a Indumil, y pedir un permiso especial para que el Estado te preste un arma y la conserves. Sí, pero en la actualidad estamos viendo muchos casos de supuestamente legítima defensa con armas no amparadas, como le dicen en Colombia, creo que así le dicen, no amparadas. Entonces, ¿ahí hay legítima defensa o ahí no hay legítima Hay defensa? legítima defensa, pero puede haber eventualmente Un infracción delito. de la ley, Delito que es el diferente. porte Otro ilegal delito. de armas. Pero yo sería, digamos, judicializado por porte ilegal. Sí. Ilegal. Eventualmente, Ah, ok. eventualmente. Sí, eventualmente, sí. De ser comprobado que sí fue legítima defensa. Exactamente. Ahí hay una discusión frente a ver, en estos casos hay un criterio que se llama ponderación. Hay que juzgar entre los dos bienes que están en tensión, cuál de esos dos bienes prima. Por ejemplo, si para defender mi vida yo voy a utilizar un revólver sin salvoconducto, pero lo defiendo, muchos pensamos que ahí no hay delito de porte ilegal de armas. ¿Sí?
O sea, el derecho a la vida debe estar por Claro, encima de cualquier otro, como está la ponderándolos, Constitución. Claro, Exactamente. prima el derecho a la vida. A la larga, al final, lo que se protege es el derecho a la vida. ¿Qué pasa con la invasión a la propiedad privada y hasta qué punto yo puedo tener legítima defensa? Bueno, Nacho, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan con lo que tú acabas de comentar. El legislador actual, con una ley que salió hace 2 años, Sí. la ley 2197, si no estoy mal, crea una figura que se llama la legítima defensa privilegiada. Eso venía antes, pero ahora la intensificaron y en la idea de proteger el espacio interno de una persona, la propiedad, la habitación, incluso hasta el vehículo. Se tiende a proteger y se presume que si usted, extraño, va a entrar en esos ámbitos de dominio, el titular de esos derechos puede ejercer una cosa perversa que dice el legislador, que es la fuerza letal. La puede matar. Pero ¿y cómo sería en el vehículo? Un fletero que mete su mano para llevarse mi Puede celular ser, o estaría... si ya está dentro del carro intentándoselo robar. Es un problema muy complicado. Abre una puerta. Abre una puerta muy delicada frente al abuso que se puede generar con estas figuras, que es lo que muchos consideramos que debe regularse mejor, o eventualmente estamos a la espera de que la Corte Constitucional decida sobre si esa figura está bien o mal. Magistrado Oscar, ¿cómo es la valoración de los hechos cuando se presentan estos casos de fleteo, de robo? Porque hemos escuchado y hay muchos casos mediáticos donde cuando se absuelve, digamos, a la persona que intenta robar, atracar, pues inmediatamente hay como una sanción social porque dice increíble que lo dejen libre, increíble que no le dieron más años de cárcel y demás, y sale desafectado el que estaba, digamos, ejerciendo esa legítima defensa. Claro, todo juez y cada caso concreto determina unas valoraciones muy específicas. Estos elementos que yo te acabo de comentar se tienen que analizar. Si hay una verdadera necesidad de defensa, si hay una efectiva agresión y si hay un juicio de proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Entonces, dependiendo de esas circunstancias, hay variantes. Muchas veces castigamos a quien se excede en la legítima defensa. Es decir, se le va la mano, actuó en exceso y hay una sanción menor, pero evidentemente hay sanción. Hay otros casos en donde, por ejemplo, el legislador habla de una legítima defensa subjetiva. Es decir, yo creo con toda mi convicción de que se está sufriendo una agresión y yo reacciono. Son casos muy excepcionales, pero son válidos y son admitidos en la legislación y en la jurisprudencia nuestra. Magistrado, hay un tema y es el momento en el que se desarrolla también esa legítima defensa. Es igual si yo en el acto acá me van a atracar y me defiendo y le causo una lesión a la persona que me sacó un arma, ¿es lo mismo que verla huir y yo salir detrás de esa persona y atacarla? No es lo mismo. Ahí empiezan ciertos problemas. Pero yo puedo decir, se me llevó el celular, se me llevó una maleta con dinero. Sí, pero entonces en el juicio de proporcionalidad ya vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque es decir, el Estado te dice, yo te protejo a ti cuando atacan tu vida y tú tienes derecho a proteger tu vida. Pero entonces, Mira, Ya, no sería- cuando ya va después, o sea, ya es el derecho de él. ya la proporcionalidad no funciona porque estarías tú utilizando, siendo el agresor, mejor dicho, frente a alguien que está en una condición, entre comillas, de desventaja. O sea que ahí sí tendría, digamos, de una u otra manera, magistrado, la persona que se dedica a fletear en el país un derecho constitucional. Es decir, No, yo a usted lo puedo fletear, pero si me alejo usted a mí no me puede perseguir porque la ley me ampara. Sí lo puede perseguir. No lo No lo puede matar. Ah, No lo eso puede sí. matar. Ah, bueno, Claro, no me pueden tocar. pero no me pueden tocar. Sí, te pueden No, es un lo puedes derecho. capturar. claro. Magistrado, pero mi pregunta es esta. Por ejemplo, a mí una vez me sacaron una pistola, el me error. robaron una argolla, un reloj. De la Si Constitución yo del 91. persigo al que me robó y lo piso en el carro, entonces lo estaba asesinando. Ahí no es de legítima Porque defensa. los elementos que tú utilizas son
Pues mucho más sería el fuertes. vehículo. Sí. Claro. Y yo no tengo armas para estar en O sea, el momento que yo me creo fleque. que en eso estamos O te claros con el demandan por magistrado. lesiones personales, Sí, yo sé que la expresión aunque no lo suena, aguante. yo sé que la expresión suena un poco macabra, pero así está la Constitución. La Constitución del 91 tiene como enmienda principal el derecho a la vida. Y eso implica protegerle también la vida a los criminales. Claro. Sí, a los violadores, a los asesinos, a los terroristas. Si ellos están desarmados, a ellos no se les puede tocar, eso lo ampara la pero Constitución. usted puso un ejemplo muy bueno. Entonces vuelvo al caso y lo hemos visto con muchos videos. Sí. El fletero que llega y atraca al que va en el vehículo, con su vehículo arranca y lo ¿Lo arrolla. pisa? ¿Sí o no? Y hemos visto pues cantidad de eso. Eso no se puede hacer. Eso no se debería hacer. Ya la defensa de esta persona intentará explicar que fue, por ejemplo, en orden a capturar a este personaje. Bueno, un intento de ira, no sé, que se cegó Además, también. además. Habrán agravado. Ahora, tienes razón lo que tú dices. Claro. Mira el problema de que uno cuando sufre una agresión reacciona Con casi toda la adrenalina. Con toda la animalidad y con todo Sí, el señor. sentido de defensa, el instinto de conservación. Hay unos problemas muy complicados, es cuando ese instinto se desborda. Ya le toca al juez. Ya una sevicia, pues que lo Sí. capturó, ya lo tiene indefenso y siguió No, dándole. por ejemplo, eso está mal. Eso está mal. ¿Sí? La reflexión, ¿cuál es? Obviamente que el consejo que uno les puede dar a todos es, hombre, tengan un poquito de calma en esos momentos. Eso es el consejo. Pero la realidad es que hay que analizar caso por caso. El legislador actual, incluso, para solucionar estos problemas, dice que hay una presunción de que hay legítima defensa. Quiere decir que le tocaría a la Fiscalía Demostrar que no. demostrar el exceso o el abuso en esos actos de la persona que inicialmente fue agredida. Magistrado, yo le tengo otro caso que suele suceder mucho. Normalmente se atacan o se hacen fleteos con arma de fogueo. Si la persona que tiene el arma de fogueo es asesinada por una víctima y se comprueba que el arma es de fogueo, que no representaba ningún daño, ¿puede tener igual inconvenientes? No. No. Por lo que les comentaba antes, hay una figura que se llama la legítima defensa subjetiva. Si yo recibo una agresión con un aparato que aparenta Una ser pistola de juguete, un sí. arma, No, pues no es de juguete, es real. Bueno, o no, eso. o lo Puede que ser de sea. juguete sea. también. Lo Sí. que sea. Yo no tengo la obligación de averiguar si esa arma es de Funciona verdad o o no. no, claro. Ok. No. Yo me defiendo. Espera que yo miro. Y si yo causo una muerte, Ajá. la muerte del agresor, el derecho me ampara. Te ampara. Bien. Claro. Está bien. Son problemas muy complicados, muy Y complicados. son procesos muy largos cuando pasan estas cosas. Son procesos normalmente en los cuales la Fiscalía tiene la iniciativa, dependiendo de lo que se vea en el cuanto, proceso. siempre he tenido como una duda y me gusta tenerlo usted aquí. ¿En cuánto se agiliza un proceso de esto si tenemos las respectivas ayudas? Ya hay tanta cámara en las La calles que muchas veces tecnología. llega mucha tecnología que dice, mire, ahí está. ¿Eso ayuda o eso definitivamente? No, ayuda bastante, Sí. muchísimo. Normalmente, cuando se presentan casos claros de legítima defensa, la Fiscalía, el fiscal va donde un juez y le dice, mire, tengo este caso, por favor, preclúyale a esta persona que ejerció la legítima defensa. Y los jueces lo que hacen normalmente es precluirle, o sea, archivarle el caso definitivamente. ¿Y eso queda en la hoja de vida No. de ese ciudadano? No, No, queda. no queda. No queda. No queda. No queda. Sí, porque imagínate, usted va a salir del país y usted tiene eso en su historia. Claro, es gravísimo. No queda. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Sí, magistrado, la última. Es decir, la legítima defensa solamente es para defender mi vida o la de un tercero, pero no porque alguien entre a mi casa y voy a defender mi espacio. En la nueva sí. No, en la nueva ley hay esa ventana que es Sí, deja de defender su casa. un No, pero- riesgo de abuso. Su casa y su carro. Y claro, Ajá. claro. Y yo explico, hay un caso muy famoso en Sudáfrica, hablando de, que es el caso Pistorius, caso de un atleta, paralímpico sí. que estaba con la novia el día de San Valentín y apareció dándole 4 tiros en la casa. Y la pregunta es si obró en legítima defensa o si realmente la quiso matar. Ajá. Eso fue un caso de esos... Para estudiar. no, y Mediático, de esos le dio la vuelta al mediáticos, mundo, claro, mediático, de sí. radio, prensa, televisión, todo Sí, el mundo claro. hablando de eso. Al principio fue condenado por homicidio culposo.
Y la Corte Suprema de Sudáfrica dijo, no señor, lo que hizo fue matar a la chica en un estado de ira. Y le impuso una pena fuerte, pues, fuerte allá, aquí sería muy benévola. 14 años, 13 años y medio le puso. Acá de sería pena. muy benévola. Estamos Acá todo es muy benévolo. No, es al decir, contrario. 14 años acá Allá es muy benévolo. Muy benévola o sea, comparado, por con lo que ejemplo, tenemos un acá. homicidio. Sí, porque 14 Aquí un homicidio agravado aquí, la pena es de 33 años para arriba. Oh. Benévola ya. Allá es benévolo. Pues lo que pasa es que ya tenemos otro asunto. De pronto sí tenemos cárceles resocializadoras. No. O no sabía. Pero bueno, dejemos el tema ahí. Venga, pregunta, magistrado, porque me parece bien interesante. Seguimos con la legítima defensa. Ahora póngame esto que usted me está diciendo con las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos a unos señores del SMAT que salen cuando llega un grupo, o tenemos policías vestidos con su uniforme, no son del SMAT, y vimos todo lo que pasó en Colombia. Existe la legítima defensa para las Fuerzas Armadas, pero ¿quién define si sí o si no? Ese ejemplo es el más paradigmático de lo que es el cumplimiento del deber y de los límites que tiene la fuerza pública frente al respeto de los derechos humanos. Es decir, un agente de la policía o del ejército solo puede reaccionar frente a un ataque, ¿sí? Armado, pero él no puede abusar de su fuerza. En la justicia penal militar se estudia mucho eso y se analiza con, digamos, normalmente la fuerza pública no sale complicada con esos problemas, pero sí se conocen muchos casos. Mejor dicho, cada que hay un problema de enfrentamiento armado, la justicia penal militar mira si existió o no en esos casos. O sea, miran el video, la porque legítima por lo general todo defensa. eso, ¿sí o no? Entonces uno ve Sí. estos muchachos tirando piedra, bombas y todas esas cosas. Y entonces, Tiene ¿qué, que me manejar quedo la callado, me proporcionalidad. quedo No, aquí quieto, tiene y si que me pegan el- reaccionar, pero manejar la proporcionalidad. Mira el cuento. Los famosos falsos positivos fue un abuso y una mala utilización de esa figura. Todos los casos de falsos positivos se argumentaron bajo la figura de que hubo enfrentamiento armado y que, pues, en ese enfrentamiento se presentaron varios o muchos guerrilleros, entre comillas, muertos. Es un abuso. Fue un abuso. Pero es lo que digo. Pero, y la fuerza militar pretendía justificar su actuación con base en esa figura. ¿Usted va a seguir con la misma línea, Andrea, para yo volverle a cambiar Es el que tema? abrió una puerta muy interesante y es en dónde se cruza la línea del abuso de autoridad, porque hoy en día en cualquier operativo de Pero los con que las duren- fuerzas... Con todo, cualquiera. Listo. A la larga es el mismo criterio. Lo que pasa es que se tiene que exigir y casi que la fuerza militar tiene que explicar su actuación para decir, yo no obré por abuso. ¿Ves? La línea es muy sutil, tienes razón. Y ahí está el poder que tiene un juez de valorar si obró la gente correctamente o no. Normalmente hay cierta consideración del actual de la fuerza pública en esos casos. Por último, me queda una pregunta. ¿Y qué pasa cuando es un menor de edad el que me robó o el que me atacó? Tiene privilegios por ser menor de edad y casos se han visto de muchachitos 14, 15, 16 años. ¿Ahí qué pasa? No hay privilegio. Es decir, lo mismo de lo no hay. anterior. ¿Qué pasa? Es que yo, si soy atacado por un mayor menor, yo no tengo la necesidad o la obligación de averiguar si es menor o mayor de edad. No, Sí. no tengo porque ¿a qué hora? Si es hombre, mujer, negro, blanco, No, indígena, nada. no, nada. Me atacó La defensa del y no momento. importa, es Atacó legítima mi defensa. vida, yo, sí, ya después, ay, qué pena, ¿sí? Qué pena que era un menor, pero si están los elementos de la agresión, la actuación de quien se defiende es absolutamente legítima. Ahí yo tengo una inquietud y es cómo demostrar realmente que es una legítima defensa. O sea, Cuando no hay pruebas. exacto, cuando Cuando no esté hay en un la lugar cámara que le donde grabó. no hay cámara, Sí, no, donde que- estoy no, solo, no, pues. y es la palabra del contra la mía. Estamos hablando en derecho y cuando hablamos de derecho hablamos de pruebas. Cuando no hay pruebas hay otra Nada cosa más la que se llama prueba y se presunción de regresa. inocencia y usted no tiene problema. En Bogotá hubo un caso en donde, Nacho lo decía muy bien,
lo hizo. Se entró un fulano, un ladrón, llegó un señor, sacó el revólver, le disparó, lo mató, y ese revólver no estaba amparado. Y el hombre salió por la legítima defensa, pero está emproblemado por el porte ilegal de armas. En nuestra tradición y en nuestra cultura tan violenta como es la nuestra, normalmente desde las épocas de la violencia, en cada casa de cualquier colombiano había un arma. Sí. Y la legislación actual ha impuesto, ha quitado la protección que había antes. Es decir, antes tener un arma en la casa no era delito. Hasta hace unos 8 o 9 años Pero entonces, ya es explíqueme, delito. y eso la Constitución dice que tenemos derecho a nuestra de defendernos. A la legítima defensa. La Constitución lo dice. No, el Código Penal, pero es un desarrollo No, porque la permitido. Constitución de los norteamericanos sí lo dice, Sí, implícitamente, claro. ¿sí o no? Todo ciudadano No, norteamericano es tiene más, la derecho. Constitución gringa impone el derecho. Ese capítulo le da a usted derecho a tener armas. Eso después le pregunto, En la la enmienda. Constitución nuestra no dice eso, que cualquier ciudadano de Colombia tiene... Se puede armar. No, tiene derecho a la legítima No, la defensa. legítima defensa sí. Por eso, entonces Pero si la no a la- Constitución lo dice, entonces por el otro lado me dicen, sí, pero usted no se puede defender Sí, porque no le dejo Lo que tener la pasa, Pero es que lo que usted pasa es no, que usted pero tiene la- derecho a defenderse, más no Eso. utilizar una herramienta. entonces usted no que puede no defender. está- para defenderse. Entonces es dejar que los O sea, niños sí puedan tener las armas Lo que ilegales. pasa es y que hagan el lo que hizo quieran. la Constitución aquí No, veía Nacho, porque muchas es que la películas de Liam Constitución Neeson. también dice que Piensan usted, no o sea, puede defenderse para sin bien o armas. para mal, usted no puede utilizar un arma ilegal. No, la Constitución no dice eso. El porte ilegal, claro. La Eso- Constitución habla del porte ilegal. No lo dice. la legislación. No, por eso. No me enrede la Es que es la ley, Nacho. No, Nacho, pues es que una Nacho. cosa es nuestra No, carta, espere, ¿sí o no? Y la otra cosa son las Yo te leyes. explico ese problema. La Constitución nuestra dice que el monopolio de las armas Está en cabeza del está Estado. en cabeza del Estado. Perfecto. Si tú vas a tener un arma, tiene que ser con el permiso del Estado. Sí. Entonces tú puedes andar con tu arma. Hasta ahí vamos bien. Eso dice amparada la Constitución, y- ¿sí o no? Hasta ahí me lo el permite. sistema y legal. antes me dijo, usted se puede defender. Todo Sí. colombiano Sí. tiene el derecho. Y eso sí, defiéndase, porque yo le voy Con a decir... armas amparadas, digamos. Eso, con armas amparadas. Pero resulta que después sale una ley, lo que usted está diciendo, y dice, nada, aquí no se puede, y no le dejamos tener... Entonces ahí se cae No, el el arma amparada sí lo Sí. puedes tener. No, pero en este momento no. Sí, sí. Uno no Sí, puede sí, parar. Hace como 8 meses Pero levantaron lo que el- pasa es Sí. que ya el salvoconducto no se pide, digamos, porque ya no existe el DAS, ya no se hacen ese tipo de trámites. No, pero Hay que el ir al- ejército, la al Fuerza ejército, Brigada lo hace. exactamente. Ah, bueno, Por eso, o sea, Pues ya yo no le existe. confieso, nunca en la vida he cargado un arma, me aterran las Y armas ojalá y no no la tendría. siga sí, no, haciendo y eso. seguiré así porque no me gustan las armas. Pero hay personas que sí, en ciertas situaciones, fincas, casas, no sé, en algunos lugares, porque son amenazadas. negocios, Porque son tiendas, amenazadas. sí, donde hay fleteo, pues yo quiero tener mi arma. Sí. Sí. Oiga, Pero tiene que siempre ser he dicho, emparada. Sí, obvio, no, es que es obvio. El ciudadano del común, y por no decir el ciudadano de bien, el ciudadano del común debe tener el arma amparada. Eso sí, el delincuente sí se la consigue y la trae contrabando de México, donde sea, porque el tráfico, pues que hay. Pero ahí está cometiendo un delito que es ese no, porte está bien, ilegal. pero yo no me puedo... Pero Ah, para sí, ello no estás hay quien cometiendo un les cobre el delito, no me amenacé, ¿no? Qué susto. Lo que ¿sí? pasa es que No, hay que reclamarles al Estado por ¿Te imaginas no que le vayan a cumplir fletear un día realmente- al salvoconducto de la ¿Cómo misión le porque le está reclamó usted? metiendo? Hágame el favor. ¿Cómo le reclamó usted después de que lo mataron? No. No, usted no me puede atacar porque esa arma no Hay tiene veces permiso. Es más, la actual legislación sobre armas, las armas traumáticas ya son delito. Ya son delitos. Sí. Antes no lo eran. Hay hasta un exceso porque dice que tener un arma cortopunzante en un sector populoso también puede ser delito. Y las armas eléctricas, los También. tábanos y eso también es... Eso ya lo está regulando mucho el Estado y, digamos, la delincuencia actual ha utilizado mucho esas armas ahora. Venga, magistrado, ¿y será que de pronto entonces para lograr como un equilibrio entre la sociedad civil y estos delincuentes, por ponerlo así, pero todos son de la sociedad civil, pero pongamos esto, el tendero, ¿sí o no? Y llega este que con una arma traumática de verdad, de mentiras, pero llega y lo atraca. ¿Será que llegó el momento de pronto de meterle mucha dureza a esas penas para aquellos que tengan armas o cosas que no sean legales? Nacho, la legislación nuestra es demasiado estricta y dura frente a las armas. Es decir, tú tienes un arma sin salvoconducto y la pena mínima son 9 años de prisión. Sí. Si causa con ciertos agravantes, eso es el doble. Es decir, mucha gente
está respondiendo por penas más grandes, Oiga, por pero, portar el arma que por matar a un fulano. Eso en era Colombia. para que duera aquí todos los días me contara, hoy capturan a gente, porque es que es más de uno el que tiene eso ilegal. Pero Y, no y todos es los uno, buscan. perdóname, y ese es un consejo para las personas que tienen eso. Repito, socioculturalmente, la gente en todo Colombia tiene su fierrito debajo. Hasta la escondido. escopeta en las Sí, fincas que... Pero sí es Tiene una chispa. aconsejable que regulen eso, que no se metan en esos líos. Para, O que les demos más duro a los que las tienen. a No, no, los no, ilegales. claro, Sí, claro, eso hay que Pero, buscar. pero lo que pasa es Muy que yo bien. entiendo el gobierno en ese aspecto, Nacho. Es decir, no podemos decirle démosle duro para que la sociedad se arme, porque lo que se genera es otra situación de violencia como la que No, ya vimos digo en el eso pasado. a todos estos, a los de las bandas criminales. El que lo y tiene todo que hacer eso, es el gobierno. O sea, que realmente sientan que si los cogen con un arma de esta, pues ya me dicen, tienen Exactamente. 9 años de cárcel. Yo no, No, sé. no, cómo- y hay otras, digamos, las armas más fuertes tienen una pena todavía mayor. Ah, no, es que el que cargue una ametralladora, una Claro. cosa es así, eso, pues, eso, Una eso es arma de proporcional al guerra, tamaño, claro, ¿sí o no? eso no hay ahí no hay Pero dice discusión. uno, entonces, pues quizás es porque igualmente son 9 años de pena, pero me imagino que por buena conducta, por X, pues se termina pagando. Sí, pero es una muy pena alta. mucho. Es decir, Pues es alta. en el estándar Pero internacional puede es que no les da altísima. miedo a muchos delincuentes las penas. Las organizaciones criminales no le les tienen da. miedo. Están dispuestos No a le hacer el tienen. sacrificio en la vida. Magistrado, ¿alguna otra pregunta, señores? ¿Algo más? Todo muy claro. Está bien. No se vayan más duro. Entreguen lo que tienen. Consígase un perro bien bravo. Venda sus 2 gatos y consígase un perro Con el bien paso, bravo. con el y paso listo. que vamos, hasta los perros bravos van a estar en la Están prohibidos por sí. Magistrado Robinson Giraldo, gracias. Oscar Bustamante, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, no, un placer siempre. Bueno, mi idea de estar en estos escenarios es, hombre, la claridad. judicatura tiene que enseñar un poquito, Pedagogía. compartir Salir. estos escenarios, porque la ignorancia en estos temas es terrible. Sí. Y cuando se ve la gente metida en un lío, dice, es que yo no sabía, no entendía las cosas. Y es válido hacer pedagogía Sí, en estos es un temas. dolor de cabeza. Entregue el aparato. Bueno, ¿Qué más se magistrado, hace? les reitero mi agradecimiento. Ustedes los invito a hacer una pausa y vamos a hablar de federalismo con un candidato a la gobernación. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Robinson Giraldo, ¿cómo es que usted me dice? Aspirante. Aspirante a la gobernación de Antioquia. Robinson, ¿cómo me le va? Muy bien, excelente estar acá en esta mesa y en este programa tan prestigioso, tan cualificado para este tema tan importante para el país y para Antioquia. Bueno, ¿usted es un abanderado de Colombia o Antioquia federal? ¿De cuál de los dos? ¿Usted quiere que todo Colombia se federalice o estamos hablando de solamente Antioquia? Bueno, ya habíamos hablado de Colombia Federal y Antioquia Federal es un movimiento registrado, un movimiento por firma registrado ante el Consejo Nacional Electoral que busca la participación y figurar en esta contienda de octubre exponiendo unas ideas y unas tesis importantes para la sociedad antioqueña. La idea es que, y el propósito es que nosotros iniciamos un proceso de formación cultural porque el federalismo y Antioquia Federal es un punto de partida, no es un punto de llegada. El federalismo es un punto, debe iniciar como un proceso cultural y pedagógico, porque tenemos un rezago de más de 137 años. Colombia lleva 137 años de centralismo y eso no se cambia de la noche a la mañana. Y tampoco con una consulta, con una solicitud de afán. No. Eso es un proceso cultural y en eso tenemos que entrar toda la sociedad antioqueña. Robinson, usted está siendo muy enfático y tiene que ser un federalismo. ¿Por qué no podría ser hacer valer la autonomía que se tiene por Constitución? ¿Por qué no se puede hacer valer lo que ya se tiene en las leyes para que las regiones tengan autonomía financiera y legislativa y no tener que recurrir, por ejemplo, a una modificación completa de la Constitución y cambiar el modelo por completo? Uno de los principales vacíos del debate hoy en Colombia es la ausencia de las referencias del derecho comparado. Me explico. Estamos hablando de federalismo en Colombia, pero ausentes completamente de qué está pasando en el mundo o cómo funciona el federalismo en el mundo. Entonces nosotros tenemos un modelo centralista y el modelo que se opone a este es el federal.
Es la primera gran diferenciación. La autonomía como tal es un principio y ese principio se hace posible en un régimen federal. ¿Por qué? Porque la autonomía es una categoría donde se puede decidir políticamente. La descentralización es lo que caracteriza el centralismo. Entonces ahí están los otros dos conceptos. La descentralización es parte del centralismo. La autonomía es parte del federalismo, como para entender un poco esas contradicciones técnicas. ¿Qué pasa con el modelo centralista y la descentralización? Que siempre va a existir el centro como punto de impulsión del poder y de toma de decisiones políticas a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. Esto es, los alcaldes, los gobernadores y el presidente de la República. Ahí estamos hablando de presidencialismo. Entonces, por eso nosotros estamos plenamente convencidos que perder más tiempo en esa discusión de sostener la descentralización no nos va a permitir cerrar la brecha histórica que tenemos y de tantos años de rezago económico, porque en última instancia lo que afecta o lo que genera el centralismo en una sociedad es un rezago económico. Nosotros tenemos un rezago muy, muy grande y ahorita lo vamos a desarrollar. Robinson, permítame entender acá tres conceptos básicos y creo que para la audiencia también es importante. Federalismo, descentralización y autonomía regional. Okay. Las tres cosas son diferentes, son iguales, para que partamos de esa base y entendamos entonces qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que usted, digamos, le apuntaría, porque me parece mucho lo que decía el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que va en contra, digamos, de lo que propone realmente el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Entonces, esos tres conceptos fundamentales para que los entendamos. Sí, bueno, muy bien. El gobernador Caicedo efectivamente está muy acertado en sus conceptos y digamos que incluso magistrados, exmagistrados del Consejo de Estado defienden aún el centralismo. ¿Qué es defender el centralismo? Es decir, que no necesitamos una reforma constitucional. Cambiar la forma de administración del Estado, sí o sí, tenemos que cambiar, hay que hacer un proceso constituyente, no una formación constitucional. Lo que pasa es que esa formación constitucional nosotros pensamos que no debe ser exclusivamente liderada por la clase política colombiana. Tiene que ser un proceso de donde se involucre toda la sociedad, sobre todo la clase empresarial. Vamos entonces por partes. Caicedo propone y dice con mucha claridad que efectivamente hay que hacer un proceso constitucional, y lo dice la Corte Constitucional. Cuando a través de referendo se pretende cambiar una condición sustancial de la Constitución, solamente se puede hacer por constituyente. Entonces, la autonomía genera confusiones porque es que la autonomía es una forma de administración que está adaptada en el modelo español y es un caso muy sui generis. Las autonomías están circunscritas en un modelo centralista. España es una monarquía religiosa y como monarquía tiene una configuración centralista. Tiene unos niveles de descentralización y que le brindan autonomías fiscales, es decir, en las potestades de recaudar impuestos y de usar esos recursos de una manera, digamos, con mayor holgura. Me quedo ahí porque quiero entender y le iba a pedir que hiciéramos eso, que hiciéramos ejemplos. Estados Unidos como el marco federal, España tiene regiones autónomas. En ese que usted nos está explicando, entonces, ¿España tiene esas regiones autónomas y solo tienen autonomía en lo fiscal y no en lo legislativo? Los modelos administrativos españoles tienen posibilidades y autonomías fiscales, más no en la posibilidad de legislar. ¿Qué pasa con los modelos federales? Cada estado, en este caso en Colombia, si cada departamento fuera un estado, cada estado tiene su constitución, ojo, amarrada a una constitución nacional, claro, donde ese estado nacional o federal se atribuye el manejo exclusivo de ciertos temas. Por ejemplo, el ejército, la diplomacia, la autoridad aeronáutica, la investigación y la inteligencia militar, etcétera, etcétera. Robinson, usted manifiesta que Caicedo está bien orientado, que el camino es la reforma constitucional. Usted sabe que esa reforma constitucional en el actual gobierno
genera pánico en muchos sectores de la sociedad. Sí, eso genera miedo, eso genera temores porque... ¿Ustedes son conscientes de eso? Nuestra sociedad es una sociedad con muchas taras, miedos, temores, sobre todo desconocimiento. Y sobre todo somos una sociedad bastante violenta, bastante precaria. Como economía somos una economía todavía precapitalista y hay muchas confusiones que se generan en este asunto. Pero indiscutiblemente el federalismo es el nivel de desarrollo más avanzado de una sociedad. ¿Y no será que ese temor mata una propuesta de estas? O sea, una propuesta está condenada como a no pelechar. No la debe matar. Por esa razón. No la debe matar si se generan espacios como este donde haya claridades conceptuales. Y lo que ha pasado es que en estos espacios, por eso es importante el debate. No es muy productivo un foro, pues en un foro usted va y expone y dice unas cosas y todo el mundo quedó como confundido. Eso pasó en el anterior foro de federalismo en Río Negro. Magistrados, exmagistrados, emitiendo unos conceptos, unos muy claros, otros confusos, otros no tanto, gobernadores que entre ellos mismos con muchísimas confusiones, y eso es lo que no permite avanzar. Entonces, por eso decía yo ahora, esto es un proceso de formación y de pedagogía en el que lo primero que tiene que cambiar es los pensum educativos, por ejemplo. Nosotros en las universidades, aquí, yo converso con profesores, con decanos, y no, el tema del federalismo en Colombia, es que, imagínense ustedes, 137 años de centralismo. Aquí, este evento que se hizo en Río Negro fue, en los últimos 130 años, lo más avanzado y lo más importante en esta materia. Esto es un camino largo. Yo estoy proponiendo estos temas y lo estamos asumiendo desde una postura, José. Entonces viene lo interesante de la conversación. No solamente se ejerce federalismo de Bogotá hacia Antioquia, como lo están entendiendo algunos candidatos. Vamos a proponer un referendo para que el gobierno nacional nos traslade hasta el 30% de los recursos de los impuestos que recauda. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es que mientras exista centralismo, toda la burocracia central, ¿usted cómo la va a manejar? Ustedes saben que el Estado colombiano está quebrado. La economía nuestra es una economía sumamente frágil. El hueco fiscal, por decirlo, es demasiado amplio. Entonces aquí no le van a conceder a Antioquia a través de un referendo. No, ya se aprobó el referendo, entonces le vamos a trasladar el 30% al municipio, al departamento. No, eso no funciona así. Tiene que funcionar en un proceso interno. ¿Qué es un proceso interno? Un gobernador tiene que dar el ejemplo desde aquí para poder establecer el modelo, y les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un recorrido por la estructura de impuestos de Antioquia. Entonces, Antioquia tiene recaudo de impuestos por concepto de registro de todos los actos públicos, escrituras, etcétera, etcétera. Impuesto vehicular, que se recaudan 2 billones de pesos, transferencias de la fábrica de licores de Antioquia y transferencias de todas las otras empresas. ¿Qué tiene que hacer el gobernador de Antioquia? Tiene que iniciar desde acá un proceso de descentralización. Ojo, ahí me equivoqué. Un proceso de autonomía, de consolidar la autonomía a través de la distribución de esos recursos a las provincias. Entonces, hoy Antioquia tiene 9 subregiones. Hay que pasar de subregiones a los esquemas provinciales. Sí o sí se requiere que Antioquia avance en un proceso de consolidar sus provincias, porque implícito a este nuevo modelo tiene que haber un nuevo modelo de ordenamiento territorial. Hay que reorganizar el territorio. El tema es complejo porque hay que hacer muchos ajustes y muchas modificaciones. Nosotros tenemos una economía, por hacer un símil o una comparación con las potencias mundiales. A mí no me gusta que en el discurso del federalismo comparemos Antioquia con Panamá, seríamos una economía parecida a la de Uruguay, a la de Paraguay. No se tiene que comparar hacia abajo, se tiene que comparar hacia arriba. Y cuando uno va a comparar el modelo federal de Antioquia, se tiene que remitir al modelo más exitoso en el mundo, que es el modelo suizo. Suiza, en un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, 20.000 menos que Antioquia, tiene 26 cantones, 26 ciudades, 2.300 municipios y una economía 19 veces a la de Antioquia.
Ese es el punto de referencia que uno debe tener. Entonces, por eso decía ahora, nos hace falta andar el mundo. A nosotros sí nos ha gustado andar y conocer pues como esto. Robinson, en ese reordenamiento territorial, entonces, en esa visión que usted está teniendo y que quiere compartir, ¿serían federaciones por departamentos, es decir, 32 federaciones, o serían federaciones por regiones? Y agruparnos, entre comillas, departamentos que tengamos similitudes en idiosincrasia, en cultura, etcétera y demás. Andrea, Antioquia tiene que poner el ritmo, o lo puede poner o lo debe poner, y ojalá que los demás departamentos, la Federación Nacional de Departamentos, se fije mucho como en estos ejercicios que nosotros estamos propiciando. El país debe avanzar en un proceso de establecer mínimamente un Consejo de Transición. Un Consejo de Transición Federal. ¿Y qué es ese Consejo de Transición Federal? Convoque a todas las facultades de Derecho, convoque a todas las universidades y empecemos a estudiar federalismo, a establecer federalismos, a formar esas instituciones federales para que luego se peguen los otros departamentos. Entonces, el departamento del Quindío va a establecer su sistema, el departamento de Risaralda, Caldas. Yo no creo en el federalismo que dice que nos debemos juntar con Risaralda, Caldas y Quindío para formar y retornar a la gran Antioquia la Grande. No, eso no funciona así. Nadie quiere hoy, por ejemplo, el Quindío con 11 municipios, con unos niveles de calidad de vida óptimos y altos, venir a ser un Estado federal con Antioquia. Eso es eso no es, ni siquiera es una utopía, eso no es realizable. Entonces, en la distribución política que tenemos hoy en Colombia, sí, efectivamente son 32 departamentos que adquirirían esa connotación de estados para formar una federación. Y así se podría empezar. Y luego, sobre la marcha, vamos consolidando las subdivisiones al interior de Antioquia. Hará lo mismo Boyacá, hará lo mismo el Valle del Cauca, hará lo mismo Bolívar. Y yo creo que de esa manera podremos empezar a dar el salto cuántico, que yo no sé cuánto nos vamos a demorar, pero esto es una historia totalmente distinta. Pero en la práctica, ¿cómo hacer eso si hoy todas las decisiones se toman desde el centro? Al centro no le interesa eso. Pues estamos soñando con los ojos abiertos. No, no estamos soñando con los ojos abiertos. El mundo hoy nos da lecciones, José, de éxito. Cuando tú tienes un ejemplo en el mundo, no puede ser que uno diga, no es posible. Yo, cuando estuve fuera del país estudiando todos estos sistemas y entendiendo la lógica en los otros países, yo decía, hombre, pero a nosotros, ¿qué nos pasa, hombre? Nosotros tenemos toda la riqueza, tenemos el mejor café del mundo, tenemos el mejor cacao de aroma del mundo, tenemos las esmeraldas, somos el país, el segundo exportador de flores. Nosotros, ¿por qué no tenemos el mercado? Son como retos. La sociedad, ¿por qué no asume retos? Porque los dirigentes no son capaces de llevarnos a unos retos. Ustedes saben por qué yo soy candidato a la gobernación. Porque yo siento que a mí no me representa nadie. Yo siento que los modelos políticos en Colombia y los dirigentes políticos y los partidos políticos son insuficientes a los retos que nosotros tenemos. Es que dije yo, hermano, si usted no lo representa a nadie, pues hágase represente usted mismo, empiece. ¿De qué movimiento es usted, Robinson? ¿Y qué línea ideológica presenta? Antioquia Federal. ¿Y qué línea ideológica es? Antioquia Federal es el liberalismo clásico, porque aquí se establecen los principios liberales y vamos en consonancia con esa Constitución de 1863. Y ese liberalismo clásico defiende muy a la par con los principios y la tradición antioqueña y nuestros valores ancestrales, la propiedad, el valor del trabajo, la reivindicación del trabajo como el motor y la posibilidad de que el hombre encuentre su dignidad a partir de su esfuerzo, su dedicación, la posibilidad de crear, de transformar el mundo y las condiciones de adversidad en la vida. Permítame, tengo que hacer una pausa obligada y volvemos con usted a ver cuál es la propuesta para Antioquia. Ya volvemos. Muy bien. La agencia internacional Fitch Ratings ratificó las calificaciones actuales que tiene el municipio de Bello, a largo plazo AA y a corto plazo F1+, calificaciones que obtuvo desde 2021.
Estas calificaciones son excelentes y denotan que en Bello el riesgo de incumplimiento en el corto y el largo plazo de nuestras obligaciones financieras y contractuales es mínimo. Es así como la alcaldía de Bello continúa gestionando adecuadamente el riesgo crediticio, fiscal y financiero. Nosotros venimos trabajando desde un programa de fortalecimiento fiscal fuerte en la entidad territorial para conservarlas mínimamente en las que tenemos, y cada año hacemos el proceso con Fitch Ratings, que es una entidad calificadora externa. El municipio de Bello cada vez tendrá mejores recursos financieros para atender de manera adecuada las diferentes demandas sociales que se dan en el territorio por parte de los ciudadanos. Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Robinson Giraldo, aspirante a la gobernación de Antioquia y una persona que ha liderado durante bastante tiempo el tema de Antioquia Federal. Duber, usted tiene una pregunta para don Robinson. Sí, Nacho, una pregunta política sobre su movimiento. El precandidato hace un momento hablaba y decía que no se sentía representado por ningún partido político, ni por ningún movimiento, ni por nadie que en este momento estuviera haciendo política en el departamento. ¿Usted de quién está acompañado en su campaña? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Alguien tradicional de la política o absolutamente nadie de los políticos tradicionales? Los cambios de la política en Colombia no la van a dar los políticos. Realmente no les interesa porque el sistema está tan colapsado que esperar un cambio desde ahí es imposible. El cambio solamente lo podrán dar los empresarios, o lo podremos dar los empresarios, porque históricamente se ha demostrado que es un problema económico. Colombia pudiera ser una economía realmente poderosa. Antioquia tendría que ser una economía que creciera al 10%. Entonces yo no estoy preocupado, Duber, por eso. Yo quisiera que en este programa el resultado fuera que 2, 3, 4 empresarios, un conglomerado de empresarios dijera, venga, cuéntenos qué es ese tema del federalismo, cómo funciona esto en las potencias mundiales. Yo con eso salvé mi ejercicio porque realmente creo que esa fuerza económica y de cambio está en los empresarios. Yo estoy respaldado por mi profesor de Derecho Constitucional, Albeiro Pulgarín, que es el hombre con quien yo me confronto y el sparring de todas estas ideas. Con Albeiro tenemos un compromiso de instaurar en Antioquia un consejo de transición hacia el federalismo. Y ese consejo de transición lo vamos a establecer desde las universidades, porque es desde la academia donde se debe alumbrar el desarrollo de una sociedad, es desde el conocimiento. Nosotros tenemos que dar un salto de conocimiento y ese salto de conocimiento se traduce en el cambio de un modelo cultural y ustedes saben que eso es muy difícil. Entonces hay que empezar es por ahí. Robinson, usted cita que el sistema está colapsado, pero así como está colapsado también está demasiado blindado. Y la idea de ser una Antioquia federal no es algo que al presidente actual le parezca ya mucho. Entonces, ¿cómo empezar a desblindar el sistema que si bien está colapsado está demasiado seguro y conglomerado en Bogotá? ¿Cómo empezar a desblindarlo y cómo sería su relación eventualmente usted como gobernador de Antioquia con un presidente que no quiere saber nada de federalismo? Con el presidente no hay que pelear. Realmente hablar de federalismo implica un cambio de actitud y de postura. No podemos... Este modelo es un modelo de guerra. El federalismo es un modelo de concordia. Es un modelo de unión, no de unidad. Ahí hay una diferencia muy grande. Estar sometido a un régimen de unidad no te puedes salir. En la unión, por eso en Estados Unidos se habla del discurso de la unión. Es cada uno, tú me respetas a mí como Antioquia, con mis características, con mi idiosincrasia, y yo me uno voluntariamente. Entonces, desde el lenguaje hay que entender que tenemos que pasar de la vieja escuela a la nueva escuela. El ejemplo, el cambio es el ejemplo. Un gobernador, ¿qué puede hacer? Si yo soy elegido gobernador, si algún día soy gobernador, lo primero que yo hago es un proceso de acelerar la municipalización de muchos corregimientos en Antioquia. Porque tenemos que darle la potestad y la posibilidad que esas comunidades aprendan. La trampa del centralismo es decir, es que Bichada no puede, es que el Meta todavía no está preparado. Esa es una trampa. Ellos no tienen la capacidad financiera, eso es falso, eso es un sofisma. Es como uno decirle al hijo, no, usted es incapaz, no trabaja, usted está muy joven, espere hasta los 35 años, yo lo mantengo en la casa. El doctor Rodrigo Rivera utiliza una metáfora muy importante. El federalismo es un salto, tírelos a todos a la piscina.
aprenderán unos nadarán bien, como Antioquia, que tiene las condiciones, otro chapaleará, otro tragará agua, pero... Y otros se ahogarán. Aprenderán. No, porque hay que rescatarlos entre todos. Por eso hay un principio fundamental, que es la solidaridad fiscal. Es un principio hermoso que no lo hemos desarrollado en nuestra legislación. Y es un principio muy avanzado. Robinson, muchos de los municipios tienen categorías en el departamento entre categorías 5 y 6 que casi que están al nivel de un corregimiento. ¿Cuáles de esos de pronto corregimientos, hablemoslo por sus regiones, de pronto usted dice, no, es que esos ya tienen la capacidad de ser municipios, que uno ve que están en una situación de inequidad profunda? Lo que pasa es que ya nos vamos a un modelo de administración, es la administración como tal de ese municipio. Un municipio es una empresa, pensemos que es una empresa con 50.000 millones de pesos anuales de presupuesto. ¿Quién la está administrando y cuál es el modelo hoy que elige los alcaldes? Hay un problema grandísimo. La elección popular de alcaldes es una cosa que hay que someterla a un juicio riguroso, y municipios por regiones, empecemos por Medellín. San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena, Palmitas, ya tienen la configuración, el territorio, la población y la posibilidad de ser municipios. Pero eso no generaría más burocracia. Usted imagina entre el municipio, entonces, móntele consejo, móntele alcaldía, despacho, o sea, terminaríamos en una burocracia loquísima. Nacho, mira que no. Mira que cómo funcionan los bancos. Si una unidad económica productiva se sustenta y es rentable, entonces el banco, ¿qué hace? Crea una oficina en Belén. Y en Belén el banco tiene gerente, subgerente, contador, no sé qué, cajeros, y la misma operación económica de ese territorio y de los clientes que tiene esa oficina sustenta. Eso sería la burocracia. O sea, los bancos ya nos demuestran, pues por poner un ejemplo para que la gente nos entienda, ponerle, por ejemplo, a Currulao un alcalde, un secretario, el mismo municipio genera esa economía. Lo que pasa es que somos muy malos administradores. Entonces, nuestro modelo es un modelo que despilfarra muchísimos dineros, porque hay corrupción. A mí no me gusta desgastarme en los problemas, a mí me encanta desgastarme en las soluciones, porque si José me dice, corrupción en todos los municipios del país. ¿Hay corrupción? Sí. Lo dice aquí un profesor querido y un hombre con el que estoy tertuleando muy seguido, el doctor Sanín. Aquí hay corrupción del que roba los limones, del que vende los limones, hasta el presidente de la República. Entonces, es sustentable y sostenible que los nuevos municipios tengan un cuerpo administrativo. ¿Qué debe ser? Un cuerpo cualificado. Hoy no funciona así. Uno se va para una unidad municipal, una UMATA, se denominan en los municipios las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria. Y la persona que está allí no tiene conocimientos, no tiene la capacidad de la gestión, no tiene la capacidad de estructurar proyectos, que ese es el principal problema hoy de los municipios. Los municipios no son capaces de estructurar y de formular proyectos. Hoy los proyectos los puede formular la empresa constructora que está en Medellín, que tiene todo su equipo, y ellos son los que contratan, le hacen el negocio con el alcalde, y nosotros vamos a ejecutar. Eso funciona así, de una manera muy rudimentaria, muy arcaica. Estos debates no se han dado. Este debate no se ha dado. Entonces, Nacho, te puedo decir con tranquilidad, siempre me vas a escuchar hablando de Suiza, porque es un modelo muy perfecto, es el modelo más evolucionado de gobierno en el mundo. Nosotros tenemos 125 municipios, ojo, 125 municipios en 63.000 kilómetros cuadrados. Suiza tiene 2.300 municipios en 41.000 kilómetros cuadrados. 2.300 comparado con 121. Esas son las comparaciones que tenemos que empezar a hacer. Usted es un candidato muy de área metropolitana, usted ya ha visitado las regiones, fuera de toda esta revolución, digamos, administrativa que plantea usted. ¿Cómo ve Antioquia? Porque esto va a ser largo, esto no va a ser fácil. Yo empecé mi servicio público a los 19 años, tengo 43. Mi primer cargo fue asistente del esquema de ordenamiento territorial y mi relación siempre fue con el territorio. Hoy tengo el departamento completamente en mi cabeza. No solamente las 9 subregiones, las 17 provincias que estamos proponiendo para que se desconcentre la economía y para que cada provincia de esas tenga a su vez una capital. Es decir, ¿cómo me imagino yo ya con nietos, con más hijos? ¿Cómo me imagino yo Antioquia en 50 años? Nacho, con 20 ciudades.
Antioquia hay que pensarlo como un país, como lo que es, hacia dónde vamos, visión. Y la visión mía es esa. Yo me imagino canoso, anciano, con una gran Antioquia pujante, exportando 4 o 5 veces lo que exportamos hoy y con 20 ciudades. Y cuando te digo ciudades, te hablo de Sonsón como un gran epicentro de esa provincia del Páramo, La Pintada como esa gran provincia del Cartama, Andes como esa provincia del San Juan, Cisneros como esa capital de esa provincia del Nus, Puerto Berrío en el Magdalena Medio, Caucasia en el Bajo Cauca, Vegachí en el nordeste, Carolina o Gómez Plata en la cuenca del Porce. Este país, este departamento nuestro es un departamento hermoso. Yo me lo he recorrido en un 85-90%. Realmente son muy pocos los municipios donde no he ido, pero creo que Antioquia tiene unas condiciones obviamente únicas para hacer una supereconomía. Lo que sí es cierto, José, es que o es todo Colombia o no va a ser uno solo. Aquí es que Antioquia Federal y el Valle del Cauca, no. Esto es una apuesta para prácticamente todos los departamentos y aquellos que no tengan su fortaleza verán cómo se vuelven provincias, entonces la provincia no sé qué, la otra provincia, pues vemos a los costeños con región Caribe marcando fuertemente y no sabe uno hasta qué punto quieren ser federales, no sé, Bolívar, Atlántico, qué tanto quieren federalizar, porque no sé si les daría la misma Guajira o de pronto quedarse como región. Entonces hay como dos tendencias en el discurso en la actualidad, un federalismo y una construcción de regiones o provincias de país. Profundizar la descentralización. Lo que pasa es que profundizar la descentralización es mantener el centralismo, es mantener a Bogotá, es mantener el presidente. Eso es lo que no se va a acabar, tranquilo. No, pues sí, pero mira que bajo esa lógica hubiera pasado lo mismo con el metro. O metro para todos o metro para nadie. No. Antioquia tomó una decisión, armó su ajedrez y construyó su metro. ¿Qué se necesita aquí? Se necesita que los señores parlamentarios, que la bancada antioqueña realmente diga, bueno, vamos a escuchar a Robinson sobre este tema, ¿qué podemos hacer? Bueno. Que el gobernador realmente nos abra un espacio para que el tema se alindere por donde debe discurrir. Si seguimos en la confusión va a ser muy difícil. O somos centralistas o somos federalistas. Yo soy federalista, amo el federalismo. Creo que el federalismo le ha dado riqueza a Canadá, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Holanda. Las cifras estamos sobrados de cifras para entender. No menos, México no es tan sobrado. Lo que pasa es que México, Argentina no le está yendo bien. Argentina Chile se no le está yendo bien. pero Argentina fue que la robaron estos. Ahí hay una diferencia. Vamos a hablar de eso, si me regalan un minuto. Pero uno porque me cogió la noche. Argentina, Brasil, México y Venezuela son federalismos presidencialistas. Eso no sirve. Tiene que ser un federalismo parlamentario. ¿Cómo está Estados Unidos hoy? 126% del PIB en deuda. ¿Qué le dijo el Fondo Monetario Internacional? Maestro, me tienen que empezar a pagar. Estados Unidos. Entonces el federalismo debe ser parlamentario, que es el de Canadá, el de Australia, el de Suiza, el de Bélgica, etc. Profesor, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ustedes, de verdad que muchas gracias. Bueno. Hemos dado un gran paso para Antioquia. ¿Quién nos tiene denuncia? Andrés Felipe Calderón, Nacho. El doctor Calderón, nos despedimos con esta denuncia aquí de la primera mesa de opinión de Antioquia. No me hicieron preguntas difíciles. Hombre. Este fin de semana los pacientes del Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa denunciaron que tuvieron bastantes inconvenientes para realizar el traslado a otros centros de salud más especializados, porque las ambulancias con las que cuenta este hospital estaban fuera de servicio. Una porque al parecer no le han pagado el SOAT y la otra porque se estrelló en la autopista norte. Yo estoy acompañando, es un amigo que ayer tuvo un accidente también en bicicleta y fue remitido a este hospital. Pero estamos muy tristes, hombre, porque ¿cómo te parece que hay que remitirlo a Medellín para unos exámenes que necesita, que acá no se le pueden hacer, y resulta que el hospital no cuenta con ambulancias para el traslado del paciente, de mi amigo? Inclusive hay otras 2 personas que
se encuentran con la misma dificultad. Por fortuna, desde otros municipios como Bello, Girardota y Copacabana, llegó la ayuda para trasladar los pacientes, pero solicitan que el inconveniente con las ambulancias sea solucionado con urgencia y que una situación de estas no se vuelva a presentar, porque ponen en riesgo la vida de los pacientes. Este lunes, las directivas del Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa, en un comunicado, informó que los pacientes que requerían traslado ya recibieron el servicio e informaron que trabajan con los municipios vecinos para superar la contingencia.